¿Quién eres realmente? Más allá de tus logros, tus miedos y los roles que desempeñas en la vida, existe algo más profundo que muchas veces olvidamos. En este vídeo, exploraremos el concepto del ego desde la sabiduría del budismo, cómo esta ilusión nos controla y cómo podemos liberarnos para encontrar una vida más plena y auténtica. Te llevaremos a través de los conceptos fundamentales, las enseñanzas del Buda y herramientas prácticas como la meditación para trascender el sufrimiento y conectar con tu verdadera esencia. Si estás listo para soltar las máscaras y descubrir quién eres más allá del ego, acompáñanos en este viaje reflexivo. Comencemos. Capítulo 1. ¿Qué es el ego? Desde que somos niños comenzamos a construir una imagen de quienes creemos que somos. Escuchamos las palabras de quienes nos rodean: eres inteligente, no eres bueno en deportes, deberías esforzarte más. Esas frases, repetidas una y otra vez, comienzan a formar un espejo distorsionado que usamos para mirarnos a nosotros mismos. Pero ¿alguna vez te has detenido a preguntarte si esa imagen es realmente tú? El ego, ese concepto que tantos mencionan pero pocos comprenden, es una construcción mental, una ilusión. Es como una máscara que llevamos puesta para definirnos frente al mundo, una identidad creada a partir de experiencias, logros y fracasos. Sin embargo, esta máscara no es sólida ni permanente. Es algo cambiante, influido por las circunstancias externas y las opiniones de los demás. Imagina que el ego es como un actor en una obra de teatro. El actor se pone diferentes disfraces y desempeña distintos papeles dependiendo de la escena en la que se encuentre. En un momento, es el trabajador exitoso, orgulloso de sus logros. En otro, es la persona insegura que teme no ser suficiente. Este constante cambio demuestra que el ego no tiene una esencia fija. Es una ilusión, un reflejo, no una realidad. El budismo nos enseña que el ego es la raíz de mucho de nuestro sufrimiento. Cuando creemos que somos nuestras máscaras, nos apegamos a ellas con fuerza. Defendemos nuestra imagen, nuestras ideas y nuestras posesiones como si nuestra vida dependiera de ello. Pero en el fondo todo esto es como un castillo de arena. Lo construimos, lo adornamos, pero basta con una ola para que se desmorone. Y sin embargo, seguimos aferrados a esa ilusión. Un ejemplo claro de esto es cómo nos afecta la crítica o el reconocimiento. Si alguien elogia nuestro trabajo, el ego se infla, se siente validado. Pero si alguien lo critica, el ego se siente amenazado, herido. Este vaivén de emociones, de sentirse superior un día e insuficiente al siguiente, es evidencia de la naturaleza frágil del ego. Es un reflejo de cómo nuestra identidad se construye sobre una base inestable. El ego también es una fuente constante de comparación. Siempre busca medirnos frente a los demás: soy mejor que esta persona. O, soy menos valioso porque no tengo lo que ellos tienen. Este comportamiento perpetúa una sensación de insatisfacción, ya que siempre hay alguien que parece tener más éxito, más dinero, más belleza o más felicidad. Pero esta comparación es una trampa, una distracción que nos aleja de lo que realmente somos. Entonces, si el ego no es nuestra esencia, ¿qué somos realmente? El budismo responde que somos algo más profundo, algo más auténtico que trasciende las etiquetas y las máscaras. Al observar el ego como lo que es, una construcción mental, podemos comenzar a soltar esa identificación y mirar más allá de las ilusiones que hemos creado. Al final, el ego no es más que un espejismo, una narrativa que hemos creado para darle sentido a nuestra experiencia. Pero esta narrativa no define nuestra verdadera naturaleza. Somos más que nuestras máscaras, más que nuestros logros o fracasos. Y cuando comenzamos a cuestionar esa ilusión, nos abrimos a la posibilidad de descubrir nuestra esencia más pura y auténtica. Capítulo 2. El ego como fuente de sufrimiento. El ego, esa voz que siempre nos acompaña, se presenta como un viejo amigo.
Está ahí en cada momento de nuestras vidas, recordándonos nuestras inseguridades, exigiéndonos más o convenciendo a nuestra mente de que nuestra valía depende de cómo nos ven los demás. Sin embargo, este compañero no es tan fiel como parece. En realidad, es una de las principales fuentes de nuestro sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? El budismo nos invita a reflexionar profundamente sobre esta pregunta. A menudo pensamos que el dolor viene del exterior, de las personas, las circunstancias, las pérdidas. Pero si nos detenemos a analizarlo, veremos que el sufrimiento, en su mayor parte, surge de nuestro apego. El apego no es más que la resistencia del ego a aceptar la realidad tal como es. Imagina una situación en la que alguien critica tu trabajo o te hace sentir rechazado. En ese momento, el malestar no proviene realmente de las palabras de esa persona, sino de cómo tu ego interpreta ese acto. El ego siente que su identidad está siendo amenazada. Grita, soy más que esto. Mírenme, soy importante. Este grito interno no es más que el miedo del ego a ser insignificante, a no ser reconocido. Sin embargo, este miedo es una ilusión. Nadie puede definirnos realmente más allá de lo que somos. El ego se alimenta de etiquetas, roles y logros. Se apega a ellos como si fueran pilares que sostienen nuestra identidad. Pero estos pilares son temporales. Piénsalo, ¿qué sucede cuando perdemos algo que creemos que nos define? Tal vez un trabajo, una relación o una posición de poder. El ego se siente devastado como si su mundo se desmoronara. Sin embargo, la realidad es que, aunque esas cosas desaparezcan, nosotros seguimos siendo. El ego también nos atrapa en una constante comparación con los demás. Nos impulsa a buscar validación, a competir, a demostrar que somos alguien. Esto genera una cadena interminable de insatisfacción. Cuando logramos algo, el ego no se detiene a disfrutarlo, inmediatamente busca el próximo desafío, el próximo reconocimiento. Y cuando no logramos lo que esperamos, el ego se siente derrotado, hundiéndonos en la tristeza o la frustración. El budismo nos ofrece una perspectiva liberadora, el ego es una ilusión. No es lo que somos en esencia. Cuando dejamos de identificarnos con él, cuando entendemos que nuestra valía no depende de lo que tenemos, logramos o aparentamos, encontramos una paz profunda. Esta paz no es un premio externo, sino una experiencia interna que surge al soltar la carga del ego. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces has sentido angustia porque las cosas no salieron como querías? Ese malestar no proviene de la situación en sí, sino de tu resistencia a aceptarla. El ego lucha por mantener el control, pero el control es una ilusión. No podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Y ahí radica nuestra verdadera libertad. Cuando reconocemos que el ego es una fuente de sufrimiento, damos el primer paso hacia la liberación. Observar al ego sin identificarnos con él, sin juzgarlo, nos permite soltar su peso. En este soltar, encontramos la verdadera esencia de lo que somos, seres completos, libres y en paz. Capítulo 3. El ego en la sociedad moderna. Vivimos en un mundo diseñado para alimentar al ego. Desde que nos despertamos, estamos rodeados de mensajes que nos dicen quién deberíamos ser, qué deberíamos tener y cómo deberíamos comportarnos. Las redes sociales, los medios de comunicación y la publicidad no hacen más que reforzar una idea: no eres suficiente tal como eres. Este bombardeo constante no solo mantiene al ego vivo, sino que lo hace crecer y dominar nuestras vidas. Piensa en tus redes sociales por un momento. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de publicar algo para recibir me gusta o comentarios? Cada me gusta es una pequeña dosis de validación que el ego disfruta, alimentándose de ese reconocimiento externo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando no recibes la atención que esperabas? El ego se siente herido, rechazado.
En ese momento comenzamos a dudar de nuestra valía como si dependiera de la aprobación de otros. La sociedad moderna fomenta la competencia constante. Nos comparamos con los demás en cada aspecto de nuestras vidas: quién tiene el mejor trabajo, la casa más grande, la apariencia más atractiva. Esto nos lleva a medir nuestro valor en términos de logros externos. Pero esta carrera no tiene fin. Por mucho que logremos, el ego siempre quiere más. Es un ciclo interminable que nunca nos permite sentirnos plenos. El problema con esta dinámica es que nos alejamos de nuestra verdadera esencia. En lugar de ser auténticos, nos esforzamos por proyectar una imagen que se ajuste a lo que la sociedad espera de nosotros. Esto crea una desconexión no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. Las relaciones se vuelven superficiales, basadas en la apariencia y la validación mutua, en lugar de una conexión genuina. El budismo nos invita a reflexionar sobre este juego interminable. Nos dice que la felicidad no se encuentra en acumular más cosas, más logros o más reconocimiento, sino en soltar esas expectativas. Cuando dejamos de buscar la validación externa, encontramos un espacio interno de paz. Descubrimos que ya somos suficientes sin necesidad de demostrar nada. La sociedad moderna, con todas sus distracciones, hace que este camino no sea fácil. Pero es posible. Podemos comenzar siendo conscientes de cómo el ego opera en nuestras vidas diarias, que buscamos al publicar algo en redes sociales. ¿Por qué nos afecta tanto una crítica? Observar estas reacciones es el primer paso para liberarnos del control del ego. Imagina cómo sería una vida en la que no tuvieras que competir constantemente, en la que no sintieras la necesidad de demostrar nada. Esa es la visión que el budismo nos ofrece, una vida más simple, auténtica y en paz. Para alcanzarla, debemos aprender a ver más allá del ego, a soltar las máscaras que hemos construido y a vivir conectados con nuestra verdadera esencia. Capítulo 4. Trascender el ego. El ego es una ilusión poderosa, pero también una de las más arraigadas en nuestra existencia. A lo largo de nuestra vida, hemos sido educados para creer que el ego es parte fundamental de quienes somos. Nos apegamos a nuestras etiquetas, roles y logros como si ellos definieran nuestra esencia. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos todo eso atrás? ¿Qué sucedería si soltáramos esa necesidad de aferrarnos al ego? El budismo nos enseña que ahí es donde reside la verdadera libertad. Trascender el ego no significa eliminarlo por completo. Después de todo, el ego ha sido nuestro compañero durante tanto tiempo que se ha vuelto una parte familiar, incluso reconfortante, aunque no siempre nos sirva de manera positiva. Trascenderlo implica observarlo, entenderlo y, finalmente, soltar la identificación con él. Es un proceso que comienza con la conciencia. El primer paso para trascender el ego es reconocer cuando está presente. Tal vez notas que te afecta lo que otros piensan de ti, o que sientes la necesidad de demostrar tu valía en una conversación. En esos momentos, el ego está actuando. No lo juzgues, simplemente obsérvalo. El simple acto de observarlo crea distancia, permitiéndote ver que no eres esa voz interna que exige validación o teme el fracaso. Uno de los mayores desafíos al trascender el ego es enfrentar el miedo al cambio. El ego se aferra a lo conocido, a la estabilidad, porque teme lo desconocido. Pero el cambio es inevitable. Todo en la vida está en constante transformación. Cuando dejamos de resistirnos al cambio, abrazamos la impermanencia como parte natural de la existencia. En ese soltar, encontramos paz. El budismo también nos enseña que trascender el ego no es renunciar al mundo ni a nuestras responsabilidades, sino cambiar nuestra relación con ellas. Puedes seguir trabajando, persiguiendo metas y cultivando relaciones, pero desde un lugar de desapego. Esto significa que tu felicidad ya no depende de esos logros o conexiones. Cuando el ego no está al mando, nuestras acciones surgen desde un lugar más auténtico y compasivo.
Un ejemplo práctico es cómo reaccionamos ante los errores. El ego teme equivocarse porque lo interpreta como una amenaza a su identidad. Pero cuando trascendemos el ego, podemos ver los errores como oportunidades para aprender, no como ataques a nuestro valor personal. Esta perspectiva nos libera del miedo constante al fracaso y nos permite vivir con mayor ligereza. Trascender el ego es un camino que requiere práctica y paciencia. No ocurre de la noche a la mañana, pero cada paso que damos hacia la conciencia nos acerca a una vida más plena. Cuando soltamos el apego al ego, descubrimos una libertad que no depende de las circunstancias externas. Nos damos cuenta de que somos algo mucho más grande que nuestras máscaras, un ser completo, capaz de vivir en paz con lo que es. Capítulo 5. El camino óctuple. El Buda, tras alcanzar la iluminación, dejó una guía práctica para liberarnos del sufrimiento y trascender el ego, el camino óctuple. Este conjunto de 8 principios no es solo un camino espiritual, sino una hoja de ruta para vivir una vida plena, consciente y en equilibrio. Cada paso del camino está diseñado para ayudarnos a soltar el apego al ego y cultivar la paz interior. El primer paso es la visión correcta, que nos invita a ver la realidad tal como es, no como el ego la interpreta. Comprender la impermanencia y la naturaleza ilusoria del ego nos permite aceptar el cambio en lugar de resistirlo. Esta visión nos ayuda a soltar el sufrimiento que surge de querer que las cosas sean diferentes a como son. El segundo es la intención correcta, que consiste en actuar desde un lugar de compasión y bondad, no desde el deseo egoísta de controlar o sobresalir. Cuando nuestras intenciones son puras, nuestras acciones tienen un impacto positivo tanto en nosotros como en los demás. La habla correcta y la acción correcta son los siguientes pasos. El Buda nos enseña que nuestras palabras y actos deben ser amables, honestos y beneficiosos. El ego, en su afán por protegerse, a menudo usa las palabras como armas, pero el habla correcta busca unir, no dividir. La acción correcta, por su parte, implica vivir con integridad y cuidar del bienestar de otros seres vivos. El sustento correcto nos recuerda que debemos ganarnos la vida de una manera ética, sin causar daño a otros. El ego puede impulsarnos a buscar prestigio o riqueza, pero el sustento correcto nos invita a alinear nuestra forma de vida con valores de respeto y compasión. El esfuerzo correcto es el compromiso constante de observar al ego y soltar su control. Esto requiere dedicación y práctica diaria. A través de la atención plena correcta, aprendemos a estar presentes en cada momento, observando cómo el ego intenta manipular nuestras emociones y pensamientos. Finalmente, la concentración correcta nos enseña a entrenar nuestra mente para encontrar calma interior. El ego prospera en la dispersión y el ruido mental, pero cuando cultivamos la concentración a través de la meditación, vemos la realidad con claridad. El camino óctuple no es un recorrido lineal, sino una práctica integral que transforma nuestra vida. Al seguir estos principios, aprendemos a vivir en paz con nosotros mismos y con el mundo, dejando atrás el sufrimiento que el ego genera. Capítulo 6. La meditación como herramienta. La meditación es una de las herramientas más poderosas para observar y comprender al ego. Cuando nos sentamos en silencio, enfrentamos a nuestra mente tal como es, sin distracciones. Y lo que encontramos puede ser revelador: una mente activa, llena de pensamientos, recuerdos y proyecciones. Este ruido mental es la voz del ego, siempre presente, siempre buscando atención. El ego opera llevándonos al pasado o al futuro. Nos recuerda errores, revive experiencias dolorosas o nos llena de preocupaciones sobre lo que vendrá. Pero la meditación nos invita a volver al presente. A través de la respiración consciente, aprendemos a anclarnos en el aquí y ahora, dejando que los pensamientos pasen sin aferrarnos a ellos. Una de las mayores revelaciones de la meditación es que no somos nuestros pensamientos. Somos el observador detrás de ellos, el espacio en el que surgen y desaparecen.
Este entendimiento crea una distancia entre nosotros y el ego, debilitando su control sobre nuestra vida. Cuando practicamos la meditación, notamos cómo el ego reacciona ante las emociones. La ira, el miedo o la frustración no son más que manifestaciones del ego que teme perder algo o no obtener lo que desea. Observar estas emociones sin identificarnos con ellas nos da el poder de responder de manera consciente, en lugar de reaccionar automáticamente. La meditación también nos muestra la impermanencia de todo. Los pensamientos y emociones vienen y van como olas en el océano. Esto nos enseña a no aferrarnos a ellos, a permitir que fluyan sin resistencia. En este soltar encontramos una paz profunda, una calma que surge desde nuestro interior. El ego no desaparece con la meditación, pero su influencia disminuye. Aprendemos a reconocerlo, a observarlo y, lo más importante, a no identificarnos con él. Practicar la meditación regularmente nos transforma, llevándonos hacia una vida más consciente y libre de las cadenas del ego. Capítulo 7. El ego en las relaciones. Nuestras relaciones son uno de los espejos más claros para observar cómo opera el ego. Ya sea con amigos, familiares o parejas, el ego se manifiesta constantemente, influyendo en nuestras interacciones, pensamientos y emociones. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo el ego impacta nuestras relaciones y cómo podemos trascenderlo para conectar de manera más auténtica. El ego busca validación en las relaciones. A menudo nos encontramos queriendo impresionar a los demás, asegurarnos de que nos aprueben o confirmando que nuestra identidad es valiosa. En una conversación, el ego puede impulsarnos a interrumpir, a demostrar que sabemos más, o incluso a evitar cualquier señal de vulnerabilidad. Sin embargo, estas acciones no son auténticas, están dirigidas por el deseo del ego de protegerse y afirmarse. Uno de los mayores obstáculos que crea el ego en las relaciones es la necesidad de tener razón. En una discusión, el ego se aferra a su perspectiva, defendiendo su punto de vista como si nuestra valía dependiera de ello. Pero, ¿cuántas veces, ganar una discusión nos ha dejado una sensación de pérdida más profunda, como la confianza o la cercanía con esa persona? El ego prioriza la victoria sobre la conexión, lo que a menudo genera conflictos y distancia. El ego también nos lleva a compararnos con los demás. Vemos el éxito o la felicidad de otra persona y, en lugar de alegrarnos por ellos, sentimos envidia o celos. Este comportamiento no surge de nuestra esencia, sino del ego que teme ser menos. Sin embargo, el éxito de otra persona no nos quita nada. Esta verdad, aunque difícil de aceptar, es clave para liberarnos del sufrimiento que estas emociones generan. El budismo nos enseña que para tener relaciones auténticas debemos dejar de lado el ego. Esto no significa perder nuestra identidad, sino dejar de proyectar una imagen falsa de nosotros mismos y de los demás. Cuando soltamos las expectativas y juicios, comenzamos a ver a las personas como realmente son, no como nuestro ego desea que sean. Esta apertura nos permite conectar desde un lugar de compasión y empatía. Practicar la escucha plena es una herramienta poderosa para trascender el ego en las relaciones. A menudo, mientras alguien habla, ya estamos preparando nuestra respuesta, buscando defendernos o destacar. Pero al escuchar plenamente, dejamos de lado las reacciones automáticas del ego y nos enfocamos realmente en la otra persona. Este acto de presencia fortalece las conexiones y reduce los conflictos. Las relaciones son maestros constantes en nuestro camino hacia la liberación del ego. Cada vez que sentimos la necesidad de defendernos, compararnos o controlar, tenemos una oportunidad de observar al ego en acción y comenzar a soltarlo. Al hacerlo, creamos un espacio para relaciones más auténticas, significativas y llenas de compasión. Capítulo 8. El desapego. El desapego es una de las enseñanzas más transformadoras del budismo y una herramienta esencial para liberarnos del sufrimiento que el ego genera.
Sin embargo, desapegarse no significa indiferencia ni renunciar a lo que amamos. Es, en realidad, una actitud interior que nos permite vivir plenamente, disfrutando de la vida sin depender de resultados o circunstancias externas. El ego, por naturaleza, busca seguridad. Se aferra a personas, ideas, posesiones y situaciones con la esperanza de que éstas le proporcionen estabilidad. Pero la realidad es que todo en la vida es impermanente. Las relaciones cambian, las posesiones se pierden, las emociones fluctúan. Cuando el ego se aferra a algo que inevitablemente cambiará, el sufrimiento es inevitable. El desapego no implica dejar de amar, sino amar de una manera más libre y auténtica. Cuando nos desapegamos, dejamos de poner el peso de nuestras expectativas sobre los demás. No buscamos controlar a las personas ni exigimos que actúen de una manera específica para que podamos sentirnos bien. En cambio, les permitimos ser quienes son, y nuestra felicidad ya no depende de su comportamiento. El desapego también se manifiesta en nuestra relación con las posesiones materiales. El ego nos hace creer que necesitamos más dinero, más cosas, más reconocimiento. Sin embargo, nada de esto puede proporcionar una felicidad duradera. Cuando practicamos el desapego, aprendemos a disfrutar de lo que tenemos sin identificarnos con ello. No se trata de renunciar a nuestras posesiones, sino de soltar el miedo a perderlas. Otro aspecto importante del desapego es soltar el control. El ego siempre quiere controlar todo, a las personas, las situaciones y el futuro. Pero el control es una ilusión. No podemos prever lo que sucederá, ni podemos cambiar lo que ya pasó. El desapego nos invita a aceptar la incertidumbre como parte natural de la vida. Esta aceptación no es resignación, sino una confianza profunda en el flujo de la existencia. Cuando soltamos el apego, ganamos libertad. Ya no vivimos con miedo a perder, ni con la constante presión de proteger lo que creemos que nos define. Descubrimos que nuestra paz interior no depende de lo externo, sino de nuestra capacidad de estar presentes en cada momento, sin expectativas ni resistencias. Practicar el desapego no es fácil. Requiere conciencia constante y disposición para soltar las ilusiones del ego. Pero con cada paso que damos, nos acercamos a una vida más ligera, más plena y más conectada con nuestra verdadera esencia. Capítulo 9. La impermanencia. Todo en la vida está en constante cambio. Desde las estaciones del año hasta los ciclos de la vida, nada permanece igual para siempre. Este principio, conocido como impermanencia, es una de las enseñanzas fundamentales del budismo. Comprenderlo y aceptarlo nos ayuda a liberarnos del sufrimiento que el ego genera al aferrarse a lo que es inevitablemente transitorio. El ego lucha contra la impermanencia. Quiere que lo que ama nunca se vaya y que lo que teme nunca lo alcance. Este deseo de estabilidad y permanencia es una de las mayores fuentes de sufrimiento. Sin embargo, la realidad es que todo cambia, nuestras relaciones, nuestras circunstancias, incluso nuestras propias emociones. Cuando aceptamos la impermanencia, dejamos de resistirnos al cambio. Nos damos cuenta de que nada puede ser retenido para siempre, y en lugar de aferrarnos, aprendemos a soltar. Este acto de soltar no es una pérdida, sino una liberación. Nos permite vivir cada momento plenamente, apreciándolo por lo que es, sin miedo a lo que pueda venir después. La impermanencia también nos enseña que el sufrimiento no es eterno. Así como las cosas buenas pasan, también lo hacen las malas. Cada emoción difícil, cada experiencia dolorosa, es transitoria. Esta comprensión nos da esperanza y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida con una mente más serena. Practicar la aceptación de la impermanencia nos ayuda a vivir en el presente. Cuando entendemos que cada momento es único y que nunca volverá a repetirse, aprendemos a valorarlo más. Nos liberamos del peso del pasado y de la ansiedad por el futuro, y encontramos paz en el aquí y ahora. Capítulo 10. El ego y el tiempo.
El ego tiene una relación complicada con el tiempo. A menudo vivimos atrapados entre el pasado y el futuro, cargando con recuerdos de lo que fue o proyectando nuestras esperanzas y miedos hacia lo que vendrá. Sin embargo, el presente, el único momento real, se pierde en medio de estas dos ilusiones. El budismo nos enseña que vivir plenamente en el presente es la clave para liberarnos del sufrimiento. Pero el ego, siempre inquieto, lucha por mantenernos alejados de este estado de paz. El pasado es el refugio favorito del ego cuando busca reforzar su identidad. Se aferra a recuerdos, ya sean de gloria o de dolor, y los utiliza para crear una narrativa que define quién creemos ser. Soy esa persona que tuvo éxito en este proyecto, o soy quien sufrió aquella traición. Estas historias moldean la manera en que nos vemos a nosotros mismos, pero no son más que sombras. El pasado no tiene existencia en el presente. Es solo una serie de imágenes y emociones que el ego utiliza para afianzar su control. Por otro lado, el futuro es el terreno donde el ego proyecta sus deseos y temores. Nos hace creer que nuestra felicidad está siempre en el horizonte, esperando a que logremos una meta, consigamos un trabajo, o resolvamos una relación. Seré feliz cuando tenga esto, nos dice el ego. Pero, ¿cuántas veces hemos alcanzado algo que deseábamos solo para descubrir que la satisfacción es momentánea? El ego, insaciable, inmediatamente busca un nuevo objetivo, perpetuando un ciclo interminable de insatisfacción. El problema de vivir atrapados entre el pasado y el futuro es que perdemos el contacto con el presente, que es el único momento en el que realmente podemos vivir. El presente es fluido, siempre cambiante, y el ego no encuentra estabilidad en él. Por eso, intenta arrastrarnos fuera de él, ahora, llevándonos a revivir el pasado o anticipar lo que vendrá. Este constante movimiento entre recuerdos y proyecciones genera ansiedad, estrés y una desconexión profunda con la realidad. El budismo nos ofrece una solución sencilla pero poderosa: la atención plena. Practicar la atención plena significa estar completamente presentes, observando cada momento sin juicios ni expectativas. Esto no significa ignorar el pasado o el futuro. Ambos tienen su lugar, el pasado puede enseñarnos y el futuro puede orientarnos. Pero cuando nos identificamos demasiado con ellos, el ego toma el control y perdemos nuestra paz interior. Reflexiona por un momento: ¿cuántas veces has sentido estrés o ansiedad por algo que no está sucediendo ahora mismo? Tal vez un recuerdo doloroso que vuelve una y otra vez, o un miedo por algo que aún no ocurre. Este es el ego alejándote del presente. Pero cuando aprendes a regresar al aquí y ahora, te das cuenta de que muchas de esas preocupaciones no tienen fundamento real. En el momento presente, simplemente estás vivo, respirando, sintiendo. Y en esa simplicidad, encuentras libertad. El presente no necesita ser perfecto para ser valioso. De hecho, muchas veces buscamos resolver problemas o controlar situaciones para encontrar paz, pero la paz no viene del control. Viene de aceptar el momento tal como es, con todas sus imperfecciones. Cuando dejamos de cargar con el peso del pasado y dejamos de anticipar el futuro, encontramos una ligereza que nos libera del sufrimiento que el ego crea. Vivir en el presente no es fácil. El ego siempre intentará llevarte de vuelta a sus dominios del tiempo, recordándote heridas pasadas o preocupándote por lo que podría salir mal. Pero con práctica puedes observar estos intentos sin dejarte arrastrar. Puedes elegir regresar a la hora, al único lugar donde realmente puedes ser. Capítulo 11. La mente de principiante. La mente de principiante es un concepto central en el budismo zen que transforma nuestra relación con el ego y con el mundo que nos rodea. Nos invita a acercarnos a la vida con una actitud de apertura, curiosidad y sin juicios, como si estuviéramos experimentando cada cosa por primera vez. Pero esta idea, aunque sencilla en apariencia, representa un desafío profundo para el ego que siempre busca control y certeza.
El ego, por naturaleza, se siente cómodo con lo que conoce. Le gusta categorizar, etiquetar y definir todo lo que encuentra porque eso le da una sensación de control. Ya sé cómo funciona esto, dice el ego. Sin embargo, esta actitud limita nuestra capacidad de experimentar la vida plenamente. Cuando creemos que ya lo sabemos todo sobre una persona, una situación o incluso sobre nosotros mismos, cerramos la puerta a nuevas posibilidades. Imagina por un momento cómo observa el mundo un niño pequeño. Cada experiencia es un descubrimiento. Un árbol no es solo un árbol, es algo fascinante, lleno de detalles que explorar. El niño no está preocupado por el pasado ni anticipa el futuro. Está completamente presente, asombrado por lo que tiene frente a sus ojos. Esa es la mente de principiante, un estado en el que nos permitimos estar abiertos al momento presente, sin las limitaciones de las expectativas o los prejuicios. Con el tiempo perdemos esa frescura. El ego interviene diciéndonos que ya conocemos a las personas, que ya entendemos las situaciones. Por ejemplo, cuando vemos a alguien conocido, el ego rápidamente lo encasilla, es esa persona que siempre actúa de esta manera. Pero en realidad cada momento es único, y cada persona está en constante cambio. La mente de principiante nos invita a soltar esas etiquetas y ver a los demás tal como son en el momento presente. Practicar la mente de principiante no significa ignorar lo que hemos aprendido, sino estar dispuestos a ver más allá de lo que creemos saber. Cada interacción, cada experiencia tiene el potencial de sorprendernos si nos abrimos a ella con curiosidad. Esto es especialmente importante en nuestras relaciones donde el ego a menudo crea barreras. Si dejamos de proyectar nuestras expectativas sobre los demás, podemos conectar con ellos de manera más auténtica y compasiva. La meditación es una herramienta poderosa para cultivar la mente de principiante. Al sentarnos en silencio, notamos cómo el ego constantemente interviene, etiquetando nuestras emociones y pensamientos. Pero al observarlos sin juzgarlos, comenzamos a verlos como lo que son, fenómenos transitorios, no verdades absolutas. Esta práctica nos ayuda a llevar esa misma actitud de apertura y curiosidad a nuestra vida cotidiana. Cuando enfrentamos la vida con una mente de principiante, dejamos de reaccionar automáticamente según los patrones del ego. En lugar de asumir que sabemos cómo se desarrollará una situación, nos permitimos observar y responder desde el momento presente. Esta actitud no solo nos libera del control del ego, sino que también nos permite vivir de manera más auténtica y plena. El ego teme la mente de principiante porque significa soltar el control. Pero en esa vulnerabilidad descubrimos algo profundo: la vida es mucho más rica y compleja de lo que nuestras etiquetas pueden capturar. Cada momento tiene algo nuevo que ofrecer si estamos dispuestos a recibirlo. Practicar la mente de principiante nos lleva a conectar con la vida tal como es, en toda su frescura y autenticidad. Capítulo 12. Meditación y la observación del ego. La meditación es el corazón del budismo y la herramienta más poderosa para observar y trascender el ego. A través de esta práctica, aprendemos a desidentificarnos de los pensamientos y emociones que nos gobiernan, descubriendo que somos algo más que esa voz interna que constantemente exige nuestra atención. Cuando comenzamos a meditar, nos damos cuenta de cuán activa está nuestra mente. Pensamos en lo que hicimos ayer, en lo que debemos hacer mañana o en cómo resolver un problema que nos preocupa. Este flujo interminable de pensamientos es la voz del ego, siempre buscando mantenernos ocupados en su narrativa. Pero la meditación nos invita a hacer algo diferente: observar esos pensamientos sin reaccionar, sin aferrarnos a ellos. Al enfocarnos en nuestra respiración o en un mantra, regresamos al momento presente. Y cuando notamos que nuestra mente ha vagado, simplemente volvemos. Este acto de regresar, una y otra vez, nos enseña que no somos nuestros pensamientos. Somos el observador detrás de ellos, el espacio donde surgen y desaparecen.
La meditación también nos ayuda a ver cómo el ego crea nuestras emociones. Por ejemplo, cuando sentimos ira o miedo, el ego está reaccionando a una amenaza percibida. Tal vez alguien dijo algo que desafía nuestra identidad, o tememos perder algo que valoramos. Al meditar, podemos observar estas emociones sin identificarnos con ellas, permitiéndoles fluir en lugar de controlarnos. A través de la práctica, aprendemos a reconocer la impermanencia de todo lo que experimentamos. Los pensamientos, emociones y sensaciones vienen y van como olas en el océano. Esto nos enseña a soltar, a no aferrarnos a las historias del ego. Con el tiempo, esta habilidad se traslada a nuestra vida diaria, ayudándonos a responder con mayor calma y claridad. Meditar no significa escapar de la realidad, sino enfrentarnos a ella con una mente tranquila y clara. Es un proceso que requiere paciencia, pero que nos lleva a un lugar de paz interior, donde el ego pierde su poder y encontramos nuestra verdadera esencia. A lo largo de este vídeo, hemos explorado cómo el ego, una ilusión que hemos construido a lo largo de nuestras vidas, puede ser la raíz de nuestro sufrimiento. Pero también hemos visto cómo, al observarlo, comprenderlo y soltarlo, podemos encontrar una paz que no depende de las circunstancias externas. El budismo nos ofrece un camino claro hacia la libertad: aceptar la impermanencia, practicar el desapego y vivir con atención plena en el momento presente. Si este mensaje resonó contigo, recuerda que la transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, pero cada pequeño paso cuenta. Empieza hoy con una respiración consciente, una reflexión, o simplemente observando tus pensamientos sin juzgarlos. Si encontraste valor en este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras. Gracias por acompañarnos en este viaje de autodescubrimiento. Recuerda, no eres tu ego, eres algo mucho más profundo y auténtico. Nos vemos en el próximo vídeo.